Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escoger esta exclusiva sede de Fundación Mutua Madrileña para disfrutar la noche de los libros en el día de hoy. Una prometedora velada que nos embarcará en un viaje al corazón del mito y la vuelta a casa del héroe. Y lo mejor de todo es que viajaremos de la mano de dos personalidades favoritas y voces de autoridad en estos campos de la historia, la narración y el mito. Abrimos, por tanto, la conversación literaria y al final habrá tiempo de preguntas para el público con Luis Alberto de Cuenca, que resumiendo mucho, poeta, ensayista, académico de la Real Academia de la Historia, y Alfonso Goizueta, historiador y novelista, finalista del Premio Planeta 2023 por La sangre del padre. Qué lujo estar aquí con vosotros hoy. Contigo también, querida. Muchas gracias, Maika. Maika. Pues toca arrancar con Alejandro Magno, por tanto. Aquí tengo una tercera edición, lo mismo ya hemos ido sumando. Vamos por la novena, fíjate. Vamos por la novena, estoy contentísimo. Novena ya. Novena. Pues fíjate. Hay veces en que los finalistas del Planeta venden incluso más que el ganador. No ha sido este el caso, porque Sonsoles Onega, la ganadora, está vendiendo como una bestia y no hay quien la coja. En otras ocasiones se ha ocurrido. Todavía estamos a tiempo y después de este acto ni te cuento. Tras el asesinato de su padre, Alejandro asciende al trono de Macedonia. Acaba de heredar no solo el título, sino también el deber de salir victorioso en la misión que le reclama su pueblo: arrebatar a los persas las tierras que una vez fueron griegas y devolverles la libertad. Sin embargo, no puede detenerse ahí. La sangre de reyes, de héroes, de dioses que corre por sus venas le obliga a llevar a cabo una empresa mucho más ambiciosa. Quiere conquistar Babilonia, Persépolis y todas las ciudades en su camino hacia el este, hasta vencer al último rey, Aqueménida, el terrible Darío, y acabar con el imperio persa para siempre. Sabe que es su destino, solo él puede lograrlo, solo él puede conquistar el mundo, solo él es Alejandro Magno. Alejandro Magno es casi un héroe mitológico, personaje histórico y leyenda. Entonces, la primera pregunta obligada y delicada es, a ver, Alfonso, ¿dónde acaba el personaje histórico? ¿Dónde acaba o empieza la leyenda? ¿Y cómo maneja eso un historiador que escribe ficción? Es una buena pregunta. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Es una maravilla ver un auditorio lleno siempre. Además, un viernes a las 7 de la tarde da todavía mucho más gusto venir. Los límites de Alejandro Magno, eso es lo fascinante. Por eso es un personaje que se presta tan bien para la escritura de una novela histórica, porque es de esos personajes en la historia que no sabemos muy bien dónde acaba su historia y dónde empieza su mito, al ser uno de esos personajes que también ha vivido vivió de sembrar su propio mito, ¿no? Alejandro era lo he dicho siempre, ¿no? Un gran propagandista. Yo creo que de los primeros propagandistas exitosos en toda la mitología que él iba sembrando a su alrededor. Y eso lo que ha granjeó es que al historiador contemporáneo le sea muy difícil discernir el Alejandro real del Alejandro mitológico, el Alejandro verdadero del Alejandro que Alejandro mismo quería presentar. Entonces, siempre lo digo, para el historiador es muy complicado encontrar dónde están las diferencias, pero para el novelista es un tesoro, porque yo no tengo ninguna necesidad de ser absolutamente fidedigno con la historia, porque para esa es la gracia de la novela, que te permite que esos recovecos del vacío de la historia, del vacío de los siglos, rellenarlos con la ficción. Claro, lo que decíamos antes, fuera del micrófono, cuando decíamos que una novela histórica puede ser una novela atenta a los datos históricos fidedignos, o bien una novela fantástica que intenta evitar los anacronismos. Yo soy partidario de esta segunda. Hemos convenido que es lo segundo, sí. Lo segundo, sí. Lo habéis pactado así, en plan mafioso, pero claro, ahora aquí hay que debatir esto. A ver, entonces, no debería ser tan importante, ¿no? Es decir, como lector, es verdad que como lectores somos más exigentes con la novela histórica en este sentido, ¿no? Porque en otro tipo de formato o género, bueno, pues no pasa nada, Superman vuela y ya está, y tan contentos. Pero sin embargo, en la ficción histórica hay algún detallito por ahí que se nos cuela y pensamos que no es riguroso. ¿Eso lo notáis? ¿Como lectores también sois igual de exigentes? No sé. Yo soy exigente con el nivel literario de la novela histórica o de cualquier otra novela de cualquier género, solamente con eso. La veracidad de los hechos para mí no me influye como negativamente, si no se adecúa a la realidad. ¿Y tú te sientes presionado, Alfonso, con eso? A ver, hay una parte donde es verdad que tú tienes que ser fidedigno en lo que es conocido, ¿no? En lo que la vida de hechos en mi caso, de Alejandro Magno se refiere. Tú no puedes hacer que Alejandro Magno dé la vuelta y
y descubra América, ¿no? Tienes que seguir esa línea que te proporciona la historia. Por eso digo que los que escribimos novela histórica es porque no tenemos imaginación para inventarnos una historia, es porque simplemente el argumento ya nos viene dado por los propios hechos. Pero dentro de todo lo que es los sentimientos del personaje, que al final eso es lo que construye la literatura, ¿no? Hacer de los personajes que tienen una historia personajes humanos, personajes con los que uno pueda empatizar, todo eso queda dentro del reino de la ficción y por tanto el autor es dueño y señor de lo que quiere hacer con sus personajes. Entonces, efectivamente, en mi novela, por ejemplo, hay momentos en los que mi Alejandro Magno tiene miedo, hay momentos en los que duda, hay momentos en los que se enamora, hay momentos en los que está contento, que yo no tengo ninguna base científica para decir que era así, ¿no? Pero esa es la belleza, que cuando el personaje histórico entra dentro del reino de la ficción, se convierte en un personaje de ficción. Eso no está reñido con que la historia sea fidedigna o sea fiel a los hechos, pero es que es un género totalmente diferenciado. Gabriel García Márquez, cuando escribió El general y su laberinto, que era sobre la historia de Bolívar, no es un Bolívar histórico, es un Bolívar ficticio. Lo que pasa que es un personaje histórico que tiene un recorrido dentro de esa novela que ha existido de verdad en la historia. Pero lo que es el personaje ficticio es pura fantasía. Y eso es lo bonito. El historiador que vaya a una novela histórica buscando la pulcritud científica de un ensayo, lo está buscando en mal lugar, porque una novela nunca va a tener eso. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. No te voy a preguntar lo que no debo preguntarte porque nos lo vamos a responder todos solos, yo creo. ¿Y dónde están los límites? Porque yo entiendo, como periodista, yo los límites, por ejemplo, de la ética los tengo muy claros. Cuando alguien dice, ¿y hasta dónde llegas? Es sentido común, ¿no? Es decir, ¿dónde están las licencias de lo histórico y de la ficción? Yo creo que esto te lo da simplemente el sentido común y tampoco es más, ¿no? No hay más secreto. Y la novela es que es lo bonito, que... novela es todo lo que pongas debajo de la palabra novela, como dijo Cela. Entonces, tienes, yo creo, una libertad máxima dentro de que tú mismo te estás consagrando como un inventor de historias, a pesar de que estés tomando la historia prestada de un personaje histórico. Entonces yo creo que no hay una ética ahí, porque dentro de la ficción, dentro de la fantasía, no hay más ética que la que construye el autor dentro de su universo. Al final, todo autor es un dios creando un universo dentro de las páginas. Yo pongo las reglas de esa ética según me refiera yo a los personajes. Pero no hay una ética ligada al género de novela histórica. Hay una ética general ligada a que no se pueden decir ciertas cosas, digamos, en literatura que atenten contra el ser de la humanidad y lo bueno que tenemos en el mundo, ¿no? Pero en cambio no hay una ética de la novela histórica como no hay de la novela negra en sí. El contenido es lo que puede luego albergar, evidentemente, connotaciones que sean éticas o que sean contrarias a la ética, ¿no? En el personaje de Alejandro Magno hay un componente de enigma pues que es muy fascinante, que además también nos arrastra un poco más a la ficción que a lo histórico, o por lo menos a los más apasionados lectores, tengo un poco la sensación, ¿no? No sé si os pasa a vosotros también, Alfonso y Luis, los restos de Alejandro Magno, por ejemplo, donde se encuentra su tumba, sigue en paradero desconocido, pero de vez en cuando pues salta a la palestra, de repente se ha encontrado algo, hace 10 años decían en Tesalónica, se especulaba, esto le arrastra, ¿no?, más al personaje hacia ese punto de enigma de los mitos, ¿no?, para considerarlo más ficción. ¿Veis ese enigma como lectores también el personaje de Alejandro Magno? A mí me han preguntado mucho desde el Premio Planeta si por la tumba de Alejandro, porque la novela al final tiene algo de referencia a la tumba. Me dicen, ¿no te gustaría que se encontrara? Digo, no, si se encuentra la tumba me arruinan el personaje, porque la gracia del personaje es que esté perdido, ¿no? Lo perdido tiene un viso muy mitológico y muy mágico que no tiene la realidad de lo que está encontrado. Entonces es muy bueno que no haya tumba de Alejandro Magno, es muy bueno que la tumba de Alejandro Magno sea una suerte de santo grial de la arqueología y que nunca se vaya a encontrar. Y todas esas tumbas que se encuentran en Macedonia, que son las de su padre o la de su hermano, eso que hablábamos antes, una tumba que tiene un fresco precioso de el dios Hades, el dios de los muertos, arrebatando a Perséfone, y que los griegos han pensado que eso representa a un rey joven arrancado de la vida en plena juventud por la muerte, como ese mito en el que Hades arranca a Perséfone del campo para llevársela al inframundo. Pero esa no es la de Alejandro, esa puede ser la de su padre o la de su hermano, pero la de Alejandro yo creo que estaría en Egipto, que es donde la encontró César, donde la reverenciaba Cleopatra. En el oasis de Shiva, sí, por ejemplo. En cualquier caso, si habéis estado, seguro que habéis estado muchos de vosotros
Estambul, la vieja Constantinopla, ahí en el Museo de Escultura o el Museo Arqueológico de Estambul, hay una fabulosa tumba, una sepultura increíble, de una belleza excepcional que se conoce como el sepulcro de Alejandro. No lo es en absoluto. Pero quiero decir que podemos de alguna manera soñar con que ese sarcófago fantástico, de una riqueza ornamental increíble, podría ser la tumba de un héroe como Alejandro Magno, que evidentemente tuvo que tener una tumba a la altura de su tamaño mitológico, de su tamaño legendario, ¿no? Yo creo que en el caso de Alejandro Magno es que estamos ante un personaje que muy pocas veces se ha dado en un individuo que vivió 33 años, me quiero recordar, unas conquistas tan absolutamente inmensas, ¿no?, en el territorio, ¿no? Es algo especialísimamente genial, ¿no? Luego tenemos que hablar, yo ya me callo, pero tenemos que hablar, ¿sabes de qué? Del cuento de Kipling. Apuntamos. ¿Te acuerdas? El hombre que pudo ser rey. Porque eso está muy ligado a cómo se puede manejar desde la narrativa ya actual del siglo XX, en el caso de Kipling, un mito como el de Alejandro, ¿no? Y Luis, ¿estarías de acuerdo con lo que comenta Alfonso, de que en el fondo todos los que amamos la mitología y somos lectores ávidos de mitologías, queremos seguir buscando y no encontrar del todo? Yo creo que sí que es mejor, yo estoy de acuerdo con Alfonso, es que es mejor no encontrar. Pero yo creo que incluso encontrando tampoco tenemos nunca la seguridad de nada. Entonces, no sabemos lo que pasó, lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Irán o en Israel. Sabemos que ha habido un bombardeo de drones israelíes, pero ¿qué sabemos de lo inmediatamente actual y de lo que es de nuestros días? Muy poco. Imagínate de Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? O sea que todo estamos rodeados de misterio por todas partes, por la parte de lo legendario y por la parte de lo aparentemente veraz, ¿no? Yo siempre he creído que la historia es un género literario, lo he escrito así, como en un poema, y como tal, pues tiene todas las, digamos, posibilidades de hacer lo que le dé la gana, en cierto modo, ¿no? O sea que no creo que haya demasiadas diferencias entre lo legendario y lo real, porque lo real también tiene sus visos de legendario. En el fondo estamos un poco viviendo tiempos en los que hay mayor avidez de todo esto, ¿no? Bueno, aparte, incluso cuando uno se va a dormir empieza mentalmente con un documental y acaba con ciencia ficción, según van pasando un poco los pensamientos, ¿no? Esto ocurre también muchas veces con los géneros. Empezamos con un formato documental o con una conversación histórica y acabas casi a veces hablando de ciencia ficción, porque acaba engordando de alguna manera el mito. ¿Pensáis que realmente tenemos una sociedad muy necesitada de ese algo más elevado, ¿no?, en este momento? Y por eso a veces, bueno, pues ocurre. Alfonso, yo lo tengo claro lo que voy a decir. Yo creo que sí, ¿no? Al final siempre vamos buscando un mito. Yo creo que es el origen antropológico de las religiones y de las mitologías, es buscar eso, ¿no? Un sentido a grandes preguntas que simplemente la constatación empírica de la realidad nunca resuelve, ¿no? Grandes preguntas como puede ser esos tres, yo creo que hay tres mitos fundacionales en toda la mitología occidental, tanto la griega como la egipcia como la cristiana, que es el paraíso perdido, la diferencia entre el bien y el mal, y el misterio de la muerte y lo que puede venir después de la muerte, ¿no? Y de ahí siembran toda una serie de cuestiones que yo creo que bordean siempre entre lo mitológico y entre lo filosófico y lo social, ¿no? Que que el hombre ha inventado una mitología para resolver. Y entonces, bueno, yo creo que eso, no somos tan distintos de aquellos hombres de la época de Alejandro Magno, pero sobre todo de la época anterior, ¿no? Y seguimos buscando ese viso de misterio, ese viso de mundo legendario para explicarnos muchas veces la vida. Es que yo, por ejemplo, que soy un gran aficionado al realismo mágico sudamericano, García Márquez inventa el realismo mágico porque esa forma mitológica de fusionar magia y realidad es su forma de explicar el desarrollo de los pueblos hispanoamericanos después de la independencia española, ¿no? 100 años de soledad es una gran historia mitológica del continente sudamericano después de la independencia española, ¿no? Entonces siempre hay esa necesidad de recurrir a la mitología, de recurrir a la leyenda, de recurrir a la magia para explicar la realidad del presente, y muchas veces lo consigue. Es que el mito precisamente es eso. El mito es un relato fundamentalmente que explica algo,
Por ejemplo, hay una tribu en Nueva Guinea que tiene un tubérculo como principal fuente de alimentación y se inventa el sacerdote de la tribu, el chamán, una historia según la cual se explica el origen de ese tubérculo, ¿no? Pues eso es realmente lo que el mito hace. Explicar, en este caso, una cosa muy concreta, muy sencilla, pero también explicar el origen del mundo, el futuro del hombre después de la muerte, todo lo que ha dicho Alfonso perfectamente. Yo creo que ha habido un recorrido a lo largo de la historia muy evidente que venía del mito al logos, del mythos al logos, diríamos en griego, ¿no? O sea, lo que la humanidad ha discurrido en una trayectoria que partía del mito y se encumbraba en el logos. Yo creo que ahora, en el siglo XXI, en el siglo XX ya, hay un cansancio de ese recorrido unívoco desde el mythos al logos y que de algún modo tenemos que recuperar el mito y hacer un recorrido opuesto, contrario, ir del logos al mythos. Es una cosa que lo tengo muy claro, incluso lo he escrito poéticamente, creo que es un tema poético muy importante. Yo creo que en realidad la literatura tiene muchísimo que ver con la antropología y el lector de literatura se fascina también con los libros de Eliade, por ejemplo, los libros de Campbell, que son maravillosos desde el punto de vista de la explicación del mito, ¿no? Y actualmente el mito no es tan sagrado como lo fue o lo era en la época prehistórica, por ejemplo, pero sigue vigente, enmascarado. Se ha puesto un antifaz para pasar desapercibido, como si estuviera en el Carnaval de Venecia, pero al fin y al cabo necesitamos el mito tal como lo necesitaban nuestros primeros digamos especímenes del hombre moderno, y seguimos lo mismo. Hoy día, el siglo XX y el siglo XXI, sigue siendo el mito la gran necesidad. Yo tengo un libro que se llama Necesidad del mito, precisamente. ¿Pero sentís que estamos también necesitados de esa épica del mito? Es decir, ¿no sentís que nos falta épica hoy, incluso en la poesía? Yo me he traído los Nibelungos para combatirlo. Es mi cantar favorito de Gesta. Y este libro además es una maravilla, es un libro que editamos en la colección Reino de Cordelia, que tradujo José Fernández Bueno y que revisé yo. Y la verdad es que está agotado y no sé si se va a reimprimir porque como está tan complicado todo y se venden tan pocos libros. Pero bueno, en cualquier caso, ¿estamos faltos de épica? Sí. Pero hay un camino que yo creo, lo desarrollaba yo en ese libro que os hablo de Necesidad del mito. Primero el mythos, el mito, el relato sagrado que Eliade define perfectamente y que atañe a los miembros de una tribu que comparten una verdad que les cuenta su chamán, ¿no? Pero después está, en busca del mito moderno, está la epopeya. O sea, la épica que tú acabas de mencionar, para mí es un hito, una especie de mojón entre el mito y la realidad mítica actual, que es desmitificadora en principio, ¿no? Entonces, la épica ahora no tiene mucho sentido. Lo tendría, por ejemplo, en algunas civilizaciones de Oceanía, tal, que todavía tienen un sentido tribal de la vida, de la existencia, pero se van eliminando. O en el Amazonas, por ejemplo, que todavía hay tribus, pero cada vez menos, ¿no? De modo que yo creo que la épica es una especie como de escalón, de peldaño, que lleva del mito sagrado, primitivo, primigenio, auténtico, al mito degradado de nuestra realidad. Porque ahora el mito, realmente, incluso cuando decimos eso es un mito, estamos diciendo que es mentira, es una mentira, ¿no? O sea, tiene mala conciencia el mito actualmente, ¿no? Y eso no es. Y luego tiene también otra visión del mito, que eso Alfonso lo puede corroborar, que es el mito como personaje que representa algo importante. Por ejemplo, decimos que un mito del fútbol puede ser Maradona o Messi, y que un mito del cine puede ser Gary Cooper o John Wayne, ¿no? Es otra de las cosas que no eran propias del mito antiguo. Y la épica a mí me fascina, es lo que más me gusta en el mundo.
Claro, aquí, Luis, esto conectaría un poco con esa mala fama que a día de hoy parece que sigue teniendo la fantasía, de alguna manera. Aquello que Tolkien y C.S. Lewis tanto reivindicaban, y es que hay una verdad cognoscible en el corazón del mito, una verdad atemporal, intercultural, que además devuelve al hombre a la esencia de la vida. Aquí podríamos empezar también a elevar el discurso, pero hay una verdad que se puede incluso racionalizar ahí, ¿no? ¿Tenemos que seguir reivindicando un poco todo esto aún? ¿Que la fantasía no es la loca de la casa? Bueno, fíjate, el fantasy está ahora en boom, ¿eh? En el negocio editorial están las editoriales como locas buscando fantasy. Hace unos años era el thriller negro, que era lo que más se buscaba. Durante un breve periodo de tiempo muy escaso para mí ha sido la novela histórica, y parece que ya está acabándose también, para mi desgracia, y ahora vuelve el fantasy, y el fantasy ahora es un fenómeno yo creo que tiene un componente de escapismo, ¿no? Muchas veces el mundo se nos ha vuelto tan real, y esto no es una frase hecha, el mundo se nos ha vuelto demasiado real, y yo creo que hay una gran parte de la sociedad que, o abrumada o asustada por lo crudo que es el mundo, busca una forma de escapismo, pero como se buscaba en el siglo XIX, que al final era a través de la fantasía que te promueve una novela, o en el siglo XX mencionas a Tolkien y mencionas a Lewis. Es que escriben tanto El Señor de los Anillos como Las Crónicas de Narnia en unos años inmediatos a la posguerra europea, y esos libros no se pueden entender, esos libros de construcción de universo, de construcción del universo del Señor de los Anillos, o de construcción del universo de Narnia, no se entienden sin un contexto histórico en el que una década anterior el mundo había estado a punto de destruirse, y mucha gente que había nacido en el 38 y leyó estos libros en finales de los 50 y principios de los 60 es porque habían conocido una década de sus vidas donde el mundo había estado muy cercano a desaparecer. Y luego ese asomarse al horror muchas veces se compensa a través de una novela que te permite escapar a un mundo diferente. Eso ocurre en la fantasy, que conviene además, digamos, delimitar los confines del término fantasy, que no es, por ejemplo, la literatura fantástica stricto sensu. Hay una literatura fantástica que intenta, diríamos, describir los estados más cercanos entre lo absurdo y lo real. Hay un fantástico, por ejemplo, onírico, un fantástico que Kafka lo convierte, por ejemplo, en un fantástico sobrecogedor y terrible. Y hay un fantástico también que bordea lo que existe y lo que no existe, o sea, siempre en la duda, ¿no? Y eso la fantasy no lo tiene. La fantasy parte de la base de que en el mundo de Tolkien todos tenemos que partir de la base de que hay hobbits. En cambio, en la literatura fantástica stricto sensu queda siempre la duda de las cosas que están ocurriendo en ese momento. ¿Cuál es la literatura fantástica stricto sensu? Los cuentos, por ejemplo, de Maupassant, el Orla, por ejemplo, el vampiro de Drácula, de Bram Stoker. Toda una literatura que anda entre el filo de lo posible y de lo imposible. Sin embargo, en la fantasy todo es posible. En eso estás de acuerdo, ¿verdad? Es totalmente, es posible y es real. No hay un cuestionamiento del mundo. O sea, no se cuestiona el mundo. Por ejemplo, el hecho de que existan unicornios, pues en la fantasy es natural. Sin embargo, la otra literatura fantástica, la fantástica stricto sensu, siempre vacila entre lo paranormal, la realidad. Sí, diríamos, la literatura fantástica es la que tiene elementos de fantasía. Eso es. Sí. Pero que conviene diferenciar las dos, ¿no? Porque es muy distinto, ¿no? Confluyen en algunas ocasiones, pero en general son muy diferentes. Y, claro, volver a releer los mitos es algo que es necesario, urge. ¿Por qué? ¿Por qué hay que releer los grandes mitos clásicos como recomendación para especialmente gente joven? Yo creo que porque son de las lecturas más maravillosas y más encantadoras y más deliciosas que se pueden hacer, primero por eso, ¿no? Por puro disfrute. Yo creo en el placer, sobre todo encarándose con la literatura, el lector debe buscar siempre divertirse, pasarlo bien, con la novela que acaba de escribir Alfonso, con los poemas épicos que ahora no tenemos pero que se han conservado, como los Nibelungos, con cualquier cosa que pueda producirnos placer, ¿no? Y yo creo que para eso está la literatura, para servirnos de báculo en este mundo en que vamos ciegos al abismo de nuestra propia desaparición, y que la literatura lo que hace es proporcionarnos argumentos para superar
esa depresión o esa melancolía que podría ser mucho más grave si no existiera la literatura. Desde luego, yo el componente de entretenimiento de la novela lo defenderé siempre. Había un artículo maravilloso de Vargas Llosa que se llamaba el elogio de la mala novela, que decía que parece que en el canon literario moderno entretener es algo malo, que la literatura de entretenimiento es algo malo, ¿no? Y que ha quedado relegado a los buenos escritores el innovar, el revolucionar con el lenguaje y, en esencia, el aburrir, y a los malos escritores ha quedado relegado el prisma central de la novela, que es entretener. Y, sin embargo, es que no están reñidas esas dos cosas. No, es que lo terrible es que la gente piensa, una determinada gente piensa que cuanto menos entiende de lo que lee, es mejor. Entonces, y se equivoca de medio a medio, o sea, porque la claridad es uno de los elementos fundamentales de la belleza literaria. Sin claridad no hay belleza, lo que hay es barullo, follón, y no tiene ningún sentido. Fijaos cómo empieza, por ejemplo, los Nibelungos, porque es emocionante. Muchas maravillas nos cuentan las leyendas de antaño, nos hablan de héroes virtuosos, de grandes hazañas, de alegrías y fiestas, de lamentos y llantos y de combates entre valerosos guerreros. Oiréis ahora estas gestas. ¿Quién habla? El bardo, el tipo que realmente representa, como decían los alemanes, el Volksgeist de una determinada civilización, el espíritu popular, ¿no? Que esos fueron los románticos los que lo inventaron. Curiosamente, los románticos son los que dan la bienvenida a la novela histórica. ¿Y por qué nos lees esto, Luis, y sentimos que volvemos a casa? ¿Por qué pensáis que volver a los mitos, a las grandes gestas, nos hacen sentir que volvemos a casa? Bueno, porque los mitos están en el corazón de nuestra construcción como civilización occidental, ¿no? Nuestra civilización se ha cimentado en los mitos griegos, en los mitos indoeuropeos, en los mitos de la cultura mediterránea, que al final forman la base de nuestra filosofía. Hemos recurrido a ellos para explicar muchos de los problemas de la filosofía, hemos recurrido a ellos para explicar muchos problemas de la psicología moderna. Es muy interesante, ¿no? Nietzsche utiliza a los dionisíacos y a los apolíneos para distinguir el tipo de hombre, Freud utiliza a Edipo y a Electra para discernir entre sus tipos de trastorno, ¿no? Entonces siempre recurrimos a ellos porque hablan de una cosa que nos es muy familiar, que es nosotros mismos. Entonces siempre hay un volver a casa en el mito, y no es una casualidad que los mitos griegos tengan ese viaje del héroe, que luego ha descrito Joseph Campbell mucho después, ¿no? Pero ese viaje del héroe que es el monomito que decía Campbell, que está en el centro de todos los mitos, porque tiene que ser el monomito porque es la historia del hombre. Entonces siempre va a ser por ejemplo, en el templo de Apolo en Delfos, que se dice: Noci se auton, conócete a ti mismo. ¿Cómo se conoce a uno mismo? A través precisamente de estos mitos que luego se han utilizado, como ha dicho muy bien Alfonso, en la psicología más dura, en el psicoanálisis freudiano. Y, por ejemplo, leemos a diario, desgraciadamente, noticias terribles de que en un matrimonio de separados, por ejemplo, él o ella da muerte a los hijos para fastidiar al cónyuge, ¿no? Eso es el complejo de Medea, es lo que hace Medea precisamente cuando vuelve del Mar Negro, ¿no? Dar muerte a sus hijos para hacer daño a Jasón. Todo está en los mitos antiguos, todo está reflejado allí. Pero no solo en Occidente, estarás de acuerdo conmigo en que es universal. Lo que pasa es que es otro tratamiento distinto en Occidente. Lo indoeuropeo nos ha marcado decisivamente, pero mezclado también con lo hebreo, ¿no? O sea, digamos que la mitología hebrea y luego el pensamiento judeo-cristiano, en una palabra, es fundamental también en nuestra visión del mundo, ¿no? Hablábamos de Joseph Campbell, nos habla de unas etapas del héroe que todos tenemos siempre en la cabeza. Y en un momento dado, ¿no?, de las últimas etapas, creo recordar, el héroe ya regresa a casa y trae el tesoro o el elixir. Cuando vosotros escribís sobre todo esto, bien ensayo, bien ficción, ¿os sentís un poco como ese héroe? Que nos traéis el tesoro y el elixir para yo, por ejemplo, yo escribo del héroe, no es que yo sea el héroe, yo escribo del héroe, y además
el esquema del viaje del héroe que hace Joseph Campbell, que es el héroe que sale de su patria siguiendo una estela o una misión que tiene que conquistar, fracasa, recibe la ayuda mágica, con esa ayuda mágica puede llegar al fin del quest, como dicen los ingleses, y luego tiene que encarar el regreso, muchas veces se le atraganta ese regreso. A mí me interesaba mucho en la historia de Alejandro, yo veía ese mito, ese esquema del viaje del héroe muy definido, pero, y es verdad, a Alejandro se le atragantó el regreso, ese no querer regresar a casa, porque el viaje del héroe, en definitiva, cambia al héroe, ¿no? El héroe vuelve a casa mejorado, el héroe, ese elixir o ese tesoro que trae de vuelta, muchas veces es inmaterial, es un conocimiento, es una experiencia, es un cambio intelectual, físico y moral casi, ¿no? Y a mí me interesaba mucho contar el momento en el que el héroe, en este caso Alejandro, no quiere volver cambiado a su casa. Y ese quiebro del viaje del héroe que se produce en la vida de Alejandro. Y es verdad, todos tenemos igual en mente ese episodio de la vida de Alejandro en el que, estando en India, después de 11 años de viaje, los soldados se plantan y le dicen: ya queremos volver a casa. Y él, desesperado, les ruega que le concedan un mes más de viaje porque ya están a punto de alcanzar la ribera del Ganges, que era como el gran proyecto de Alejandro. Y aún así no lo consigue y se tienen que volver. Y a mí me interesaba no tanto porque Alejandro quería seguir, sino porque no quería volver. Y la novela yo la estructuré en torno a ese quiebro del viaje del héroe, que es el por qué no quieres volver a casa cambiada. Y esa es la originalidad del mito de Alejandro, porque normalmente los héroes quieren volver a casa. De algún modo, por ejemplo, Gilgamesh, empecemos por el principio. El héroe mesopotámico Gilgamesh, del que se encuentran muestras sumerias ya del tercer milenio antes de Cristo y que se conserva en 12 tablillas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, y que nos cuentan el viaje de un hombre hacia el confín del mundo para vencer a la muerte. Porque le han dicho que hay un superviviente del diluvio. Aquí, obviamente, los hebreos lo que hicieron es tomarlo de fuentes mesopotámicas, la historia de Noé, que hay un lugar en el mundo en que hay un único superviviente del diluvio que se llama Utnapishtim, y que hay que ir a visitarlo para que le dé al que lo visita la planta que da la vida y que concede la vida eterna. Entonces Gilgamesh llega, después de muchísimas aventuras y muchísimos despropósitos, al lugar donde vive Utnapishtim, en el extremo confín de la tierra, y llega tan agotado que entonces se duerme, y le dice la mujer de Utnapishtim a Utnapishtim: mira, este héroe que venía a buscar la planta que da la vida no ha podido ni resistir siquiera su cansancio y se está dormido en ese momento. El caso es que se despierta Gilgamesh, le dan la planta, o sea, eso no quiere decir que no se la den, y entonces vuelve a casa. Vuelve a casa con la inmortalidad en su saco, en su mochila, diríamos, ¿no? Entonces, en un determinado momento hace un calor espantoso, y hay una poza donde apetece tomar un baño. Y Gilgamesh toma ese baño, dejando la bolsa con la planta en la ribera de esa poza donde toma un baño. Y llega una serpiente que habita en ese lago, en ese estanque, y devora la planta que da la vida. Inmediatamente cambia esa serpiente de piel. Eso te acuerdas, que es muy bonito, muda de piel, porque ya se hace como inmortal la serpiente, pero él ha perdido definitivamente. Y esto está explicando el porqué de la mortalidad de los humanos. Esto es el ejemplo clarísimo de lo que hace el mito. Explicar algo por una leyenda, por un cuento, por una historia, el por qué los humanos somos mortales. Porque un día hubo un hombre que pudo ser inmortal, pero por darse un baño perdió esa inmortalidad. Imaginemos que luego pues volvería a Uruk, que era el sitio donde reinaba, y volvería a hacer lo mismo que antes de ese viaje, ¿no? Pero creo que hay un libro muy bonito francés, que es las historias más antiguas del mundo, ¿no?, de Peyo, de los años 30. Si vamos en busca de las historias más antiguas del mundo, entenderemos mucho mejor las cosas, porque cuanto más antiguas son, retraernos a unos momentos inaugurales de lo humano, eso ayuda muchísimo a entender el mundo. En este sentido, vuelvo a meteros en el saco de los héroes, porque esos viajes que emprendemos también como lectores, como ensayistas en relación a la mitología, incluso ficcionándola,
nos hacen realmente cambiar. No somos los mismos cuando empezamos una lectura mítica que cuando la terminamos o cuando la escribimos, cuando la recreamos. ¿Hay alguna lectura en especial que os haga sentir como ese héroe de Campbell, que no es igual al principio que al final del viaje? Bueno, yo creo que siempre hay libros que marcan muchísimo, ¿no? Y curiosamente yo creo que los libros que más marcan como lector también han marcado a sus escritores muchísimo. Yo soy muy pesado, es 100 años de soledad, es para mí mi épica, mi epopeya, es el libro por el que yo escribo. Y es muy curioso que García Márquez, que la escribió de una forma totalmente extrema, ¿no? Porque él trabajaba de periodista, pero tenía esta gran idea en la cabeza, se encerró a escribirla, y para cuando salió de haber escrito 100 años de soledad, su mujer había vendido el coche, había vendido la mesa, había vendido el sofá, todo para no molestarle y mantener a la familia durante los meses que lo escribía. Y cuenta en sus cartas, que son unas cartas preciosas, que el día que mató al coronel Aureliano Buendía, salió y se echó a llorar. Y pasó la noche entera llorando porque había matado a Aureliano Buendía. Y eso es impresionante, eso es impresionante. Ese es un escritor que, escribiendo su historia, ha conectado de tal forma con los personajes que es obvio que cuando la leas vayas a conectar de la misma forma. No es una historia más. Una historia que ha hecho llorar a su autor cuando ha matado a su personaje es una historia que no cae de la misma forma en el lector, que no le deja indiferente. Volviendo al regreso del héroe, ¿no? Que es importante. La palabra, por ejemplo, regreso en griego clásico es nostos, ¿no? Y la palabra nostalgia está formada por dos palabras griegas: nostos, regreso, y algos, dolor. Entonces, la nostalgia sería el dolor del regreso. Siempre que un héroe vuelve, fundamentalmente en Grecia los que vuelven más son los héroes que vuelven de Troya, ¿no? A cada uno a su ciudad natal o a la ciudad donde reinaban, a la isla de Ítaca o tantos otros lugares. Pero sienten siempre una especie como de nostalgia de lo mismo que Alejandro, de lo que han dejado de atrás también, ¿sabes? Volver siempre es encontrarte con un problema. Agamenón con el problema de que lo van a matar su mujer y el pariente de su mujer, Egisto. Ahora no me acuerdo qué es Egisto de Agamenón. Yo creo que es hermano, ¿no? Es su yerno, ¿no? No, yerno no. Es Clitemnestra se lía, diríamos, con Egisto. Entonces los dos dan muerte a Agamenón cuando él vuelve, que es la misma leyenda de Hamlet. Sí. Es que es su hermano, ¿no? Egisto es el hermano de Agamenón. Yo creo que Egisto es el hermano de Agamenón. Sí, has dicho lo de Hamlet y... Por ahí. Sí. Es el tío de Hamlet el que da muerte a su padre. De su hermano y se casa con y es la misma leyenda. Y fíjate que eso viene de las Gesta Danorum, que es una obra en latín del siglo XII o XIII o por ahí, en la que aparece el príncipe Amletus. O sea, que viene de ahí. Y ya existía en la Orestía de Esquilo. O sea, que realmente son muy pocas las historias que se pueden contar. Borges decía que eran 4, nada más. ¿Las recordamos? Una de ellas era la juventud de un pueblo, en este caso de la Hélade, va en busca de un bellocino a un lugar recóndito, los argonautas. La segunda de las historias es que otro pueblo de guerreros está sitiando una ciudad, Troya, los aqueos, por un fantasma hecho de nube como Helena, porque no se sabe muy bien. Hay dos versiones, si realmente París la rapta y la lleva a Troya, o si realmente lo que hacen los dioses es depositarla en Egipto, según la leyenda de la Helena fantasmal que cuenta este sícono. Pero bueno, esa es la segunda. La tercera, un individuo navega durante 10 largos años en busca de su isla, en busca de su mujer, y da muerte luego a los pretendientes que estaban molestando a su mujer. Y la cuarta sería que un dios es crucificado y muere en la cruz. Y ese dios no es solo el dios de los cristianos, sino, por ejemplo, en la mitología germánica, que para mí es tan importante o tan interesante como la griega, existe un mito exactamente igual al de la crucifixión de Cristo, que es la crucifixión de Odín. Odín pende del Yggdrasil, del roble primordial, y se crucifica a sí mismo para obtener la sabiduría de las runas
que es lo mismo que en el caso del cristianismo para obtener la sabiduría de salvar a la humanidad, ¿no? Ese conocimiento. Si son 4 esas historias, podemos modificarlas a nuestro gusto, pero siempre habrá un núcleo muy pequeño de historias primordiales y efectivamente, digamos, constitutivas del hecho humano, ¿no? Y yo creo que nadie como Borges, la devoción que tú tienes por García Márquez me parece perfecta, me encanta García Márquez, pero para mí Borges, por ejemplo, es lo más, en el sentido de que después de Cervantes es el escritor más importante de la literatura española, en español. Porque evidentemente en el caso de García Márquez lo que hay es un despliegue formidable de maestría narrativa, quizá superior incluso a la de Borges en sus cuentos, pero en cambio en Borges lo que hace es explicar el destino del hombre, lo que es el hombre, de dónde viene, a dónde va. Yo lo veo fundamental a Borges. ¿Os gusta tanto? ¿Te gusta? Borges tiene una historia alternativa del fin de Alejandro Magno, que es que en ese momento en el que los soldados se le rebelan, les dice, bueno, pues volved, que yo voy a seguir. Y entonces él sigue y sigue y sigue, y muchos años después, un general mercenario que se ha vendido a ejércitos chinos y que ya es un hombre decadente y avejentado, de repente recibe una moneda de oro en la que está la efigie de Alejandro Magno y dice, este era yo, y reflexiona sobre todo el pasado que se le ha ido. Es un cuento formidable que, por cierto, tiene que ver con lo que decía yo antes que debíamos tocar, que es el cuento de Kipling, porque el cuento de Kipling, ¿os acordáis? De la película incluso con Michael Caine y Sean Connery, ¿os acordáis? Yo no la he visto. El hombre que pudo ser rey. No. Pues tienes que verla, porque es una maravilla. La habéis visto muchos de vosotros. Son unos señores que llegan a los confines del Afganistán actual, muy cerca ya de la Bactriana de Alejandro. Entonces son 2 truhanes que se hacen pasar por herederos de Alejandro y que luego tienen que salir por piernas. Y es un cuento verdaderamente fascinante que os recomiendo, porque es la leyenda de Alejandro en su pura esencia mitológica y legendaria, y valga la redundancia, ¿no? Y vale la pena. Eso sí lo conoces, ¿no? Sí. El cuento sí. El cuento sí, la película no la he visto. Que hace, ya te digo que está protagonizada por estos 2. El director, ahora mismo no me acuerdo. Editado por Reino de Cordelia, ¿verdad? John Huston. Editado por Reino de Cordelia, el cuento de Kipling, probablemente, ¿verdad? pero no lo sé si en las colecciones de Reino de Cordelia sobre Kipling, que hay varios, sí, está ese sí. cuento. Puede ser que sí, seguro que sí. Es un cuento fascinante. Kipling es otro de los grandes escritores de la contemporaneidad. Estamos ya prácticamente en la recta final. Yo creo que vamos a hacer una batida muy rápida por si hay alguna pregunta, porque tenemos todavía una cosita por ahí que conmemorar. Así que si alguien se lo está pensando, va a haber poco tiempo después, así que ahora o nunca, casi. Pues lo que tenemos que conmemorar, por cierto, y damos paso, es que hoy es un día muy importante. Es un día decisivo para tener este coloquio, porque hoy conmemoramos el bicentenario de la muerte de Lord Byron. 19 de abril de 1824, era un lunes de Pascua, 37 cañonazos anunciaban al mundo la muerte del poeta inglés más carismático de todos los tiempos. Bueno, aquí esto me enfrentará frontalmente con Luis Alberto de Cuenca, pero lo digo. Yo pienso que Keats es más... Yo soy más de Keats también. Sí. Puedo con los te tenemos Es que Byron era muy mala persona. A mí me pasa igual. Byron era muy mala persona. A ver, se redimió con su muerte por la libertad, porque vio un pueblo sufriendo. Bueno, esto lo dice Mauricio no, Vicenta. porque era lo que estaba de moda. Porque era lo que estaba de moda, Estaba de moda irse a tour. Grecia. Era el gran tour, digamos, a lo guerrero, pero nada más. Y además Byron tiene... Mira, Luis Alberto antes había hablado de Drácula de Stoker. Drácula, el primer cuento sobre el vampiro se llama El vampiro, The Vampire, y lo escribe un hombre que se llama... Y se me olvida siempre. Irving. ¿Es Irving? No. No, Irving es contra quien escribe Stoker. No, pero no, en la época Polidori, de Byron... John William Polidori. Es Polidori, exactamente. Que era su médico. Era Su médico, su secretario y probablemente su amante. Y lo escriben todos en esa famosa noche de tormenta en el Palacio de Ginebra de Byron, en la que Mary Shelley escribe Frankenstein, porque es una noche de tormenta, no pueden salir. 16 de junio de 1816. Y entonces hacen un concurso de historias de terror, a ver quién escribe la mejor. Y Polidori escribe The Vampire. Y luego Polidori la intenta publicar, nadie se la publica, y cuando mueren,
cuando muere Polidori, que muere en el 19. En el 19, antes que Byron, publican The Vampire y es tan bueno que nadie cree que sea de Polidori y creen que es de Byron. No, no solo eso, es que Byron lo firma. Pero Byron la firma al tiempo que la critica. La critica, pero la firma, o sea, le arrebata la autoría. Se queda con la autoría de The Vampire al tiempo que la desprecia y dice que es una novela fácil y que no tiene la composición de la poesía. Entonces Byron no es una buena persona. Y sabéis que The Vampire, por ejemplo, el protagonista de The Vampire es Lord Ruthven, que es un trasunto de Byron. O sea que lo que hizo Polidori es retratar a su amo, entre comillas, un poco al estilo del personaje ese que se come las moscas en Drácula de Stoker, ¿os acordáis? Como Renfield. Renfield. Y pues lo que quería decir era que estaba el personaje ya de Byron retratado por el The Vampire de Polidori, como en el caso de Stoker en el Drácula, también su jefe, que era un famoso actor, del que era gerente de la compañía del actor que se llamaba Irving, iban por América haciendo obras de teatro, etcétera. Era un tipo también espantosamente horrible como jefe. Entonces el vampiro de Stoker quiere reflejar a Irving, a su jefe. Escribimos novelas para criticar a nuestros jefes, eso es él. No seré yo quien lleve la contraria a un historiador y a un gran experto en mitologías, pero lo cierto es que no está claro que Byron reivindicara aquella obra como suya, creo entender, y un poco calumniador también era Polidori, ¿no? Con esto de hacer ese trasunto. Pero el caso es que no apareció el nombre Polidori en la primera edición del Vampire, ¿eh? No apareció. Probablemente el de Byron tampoco, no tengo el dato ahora. Yo tengo en mi biblioteca la primera edición del Vampiro en español, que es de 1824. Es muy raro, pero claro, es mucho menos raro que la primera edición. Es terriblemente difícil de encontrar, la primera del Vampiro en inglés. Es un caso el de Lord Byron, un poco como el de Alejandro Magno, entendedme un poco cómo lo planteo, que bueno, que en el fondo es complicado, ¿no? Saber la historia, el dato histórico con rigor y separarlo de la ficción, y además de la ficción que, por ejemplo, yo particularmente acepto que me quiero inventar para salvarle, ¿no? Tú y yo, no cuentes conmigo para eso. A mí Byron me parece tan gentuza que... Pero es que es curioso que coincidamos en eso de una manera tan absoluta, porque cuando estábamos en el otro cuarto esperando salir aquí, pues ya habíamos tocado este tema. Sí, me parece un auténtico canalla. Tengo todas las de perder, no importa. Pero en cambio es un tipo... pero también te digo, que sea un canalla o no, no le importa la literatura, porque Céline era un tipo que pensaba que había que exterminar a los judíos, sin embargo hizo una de las mejores novelas del siglo XX. Y Brecht era stalinista puro y sin embargo ha hecho un teatro formidable. O sea que digamos que la ideología o la moral no tiene nada que ver con la estética de la literatura. Podemos salvar un poquito a Byron. Pues si no hay ninguna preguntita por aquí, vamos a concluir con una pequeña reflexión también sobre los mitos y sus proyecciones a día de hoy. También un poco desde este punto de vista en que nos apasionamos mucho con el mito, a veces ese regreso a casa del que hemos venido a hablar, que implica un mito, nos hace querer que el regreso sea exactamente igual que siempre, como cuando los niños quieren que les cuentes el cuento exactamente igual. Y además diría Eliot, lo malo, que una vez que has hecho ese recorrido, el poeta, ¿no?, diría, nunca vas a ver el mismo sitio de la misma manera. Por tanto, lo mismo es un poco complicado esto. En fin, lo que quiero decir es que cuando se nos trastoca algo del cuento, de la historia, o se intenta adaptar, y esto lo hemos visto pues con adaptaciones a Netflix, a series, con El Señor de los Anillos, por ejemplo, de repente todo el mundo se enfada muchísimo, y eso parece que es como que toca el corazón como del mito. Cuando el niño es exactamente lo mismo, se enfada, como el niño se enfada cuando modificas el cuento. En una interjección o en una preposición o en un sustantivo, lo de menos. El niño siempre pide permanencia. Nos pasa lo mismo, pero nos pasa justo con los mitos, ¿no? Que de repente todo el mundo se enfada porque además no es exactamente igual a como uno lo había imaginado. Eso también, ¿no? Es pinchar un poco, ¿no?, el corazón del mito. En el fondo es bueno, ¿no?, que nos sigamos peleando por Byron y por estas cosas y porque no está adaptado como yo quería, ¿no? Es bueno. Hombre, siempre, sí. Es una cosa. Sí. El pensamiento monolítico siempre es muy malo. O sea, que aunque solo sea para discutir de Byron, está muy bien tener visiones distintas. Y esto de hacer adaptaciones más asequibles, ¿cómo lo veis?
Es decir, esto que comentaba Luis, por ejemplo, del mito de Gilgamesh, yo recuerdo leerlo de muy pequeñita, esto de la serpiente y la piel, y me impactó, me voló la cabeza aquello, ¿no? De imaginarlo. Esta tendencia que podemos ver ahora un poco en el mundo del libro, de adaptarlo para que el niño no le impacte tanto, para que, bueno, lo entienda mejor, ¿de qué sois partidarios? ¿De que lo entienda mejor y sea más sencillo en ese sentido para que no lo rechace, o de darle con todo el impacto artístico para que le sacuda? Bueno, las dos cosas me parecen bien. Creo en la literatura adaptada para niños porque crecí con la colección Araluce, que quizá alguno de vosotros conozca, y fue la causante de mi amor a la literatura. Y creo que también es importante leerlo en versiones íntegras. Pero hay una tercera cosa que no has dicho, que es el que lo lean con la corrección política puesta encima. Sí. Y a eso sí que estoy absolutamente en contra. Y eso ha pasado con Roald Dahl, por ejemplo, con cuentos de Roald Dahl. Con Agatha Christie, sí. Con Agatha Christie, con el autor ¿cómo se llama? Samuel Langhorne Clemens. Mark Twain, con Mark Twain, como se llamaba, era un seudónimo de Mark Twain, que también, por ejemplo, en sus obras sobre Huckleberry Finn y Tom Sawyer, siempre hablaban de los niggers, porque era como se llamaban los negros de la época. Y ahora, como es una cosa que está sentida como una cosa de ataque a la población de color, pues se ha corregido incluso en las historias hay ediciones de Twain con esas correcciones. Me parece aberrante. Fijaos, aquí curiosamente nos implicaría hacer el camino inverso. Esto no sucederá porque estamos también un poco carentes de conocimientos históricos, es decir, nos ofenden algunos mitos porque nos falta cultura histórica. Bueno, mira, es que no es que nos falte cultura histórica, es que el revisionismo borra la historia. O sea, el ejemplo que pone Luis Alberto de que se quita, por ejemplo, la palabra nigger, eso es un inmenso error, porque lo que estás privando al lector es del conocimiento que ese autor estaba en un contexto histórico donde la palabra nigger era aceptada. Entonces ahí es donde estás cambiando, donde hay un shock terrible. O sea, nosotros sabemos que esa es una palabra que no está aceptada en nuestro tiempo porque es como se referían a los esclavos. Y sin embargo, si tú la quitas de los libros que pertenecen a ese tiempo, estás borrándola, estás asimilando que los trataban igual que los tratamos nosotros. No. Se usaba una palabra específica, y es importante conocer que esa palabra formaba parte de un contexto. Y en el momento que la eliminas para revisarla, estás obliterando el hecho de que era un contexto diferente. Ese revisionismo acaba con el conocimiento histórico. Y de hecho está acabando, porque cada vez la gente está más despistada con la historia. Otro ejemplo, Tintín en el Congo, del gran Hergé, uno de los cómics más fabulosos uno de los personajes más increíbles de todo el arte del siglo XX, incluyo el gran arte, ¿no? Me parece formidable Hergé. Pues hubo un señor que denunció ese álbum de Tintín y se retiró de las librerías durante un tiempo. Yo no sé si luego hubo un juicio que ganó la fundación Moulin-Sarr, que es la que lleva los derechos de Hergé. Pero hasta ese punto de espanto hemos llegado cuando lo que está contando Tintín en el Congo es la historia tal y como se veía en los años 30. El colonialismo era un fenómeno distinto de lo que puede ser hoy, ¿no? Con la independencia de todas las repúblicas africanas, ¿no? de las colonias francesas y inglesas sobre todo, ¿no? Entonces estamos verdaderamente dolorosamente hartos de que se coarte la libertad del lector con estas manipulaciones, ¿no? Pues nos coge la hora, así que tenemos que decir que Luis, Alfonso, acudiremos a todos esos territorios míticos a los que habéis señalado, de la forma en que los habéis señalado, y como diría Eliot, pues los recorreremos, y después de esta conversación con vosotros, pues no serán los mismos. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Me ha sabido a poco. A mí también.